cambiar su manera de ser, su conducta, porque eso es lo que Él quiere, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para pedirle a Dios que sea Él quien tome el control de este servicio. Amén. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí, Dios, porque tu palabra dice, Señor, que no cae un ave del cielo a la tierra, Dios, si no es por tu voluntad, porque tú lo permites, Dios. Y si estamos hoy aquí, Señor, es porque así tú lo has querido y así lo has permitido, Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Dios, te pido, Dios, que prepares nuestros corazones, Dios, como esa tierra fértil, Dios, en donde cae la semilla, Padre, para que produzcamos fruto, Dios, al 30, al 70 o al 100 por uno, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre, en esta hora, Señor. Y no permitas, Dios, que salgamos, Dios, como entramos, Padre. Que sea tu palabra viva y eficaz, Dios, la que haga y cause algo en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Atamos, Dios, todo espíritu, todo demonio, Dios, que quiera interponerse, Dios, entre tu iglesia y tu Padre. Que sea tu poder y tu gloria derramada sobre este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues hoy quiero hablarles de un tema que yo creo que ya muchos conocemos, que muchos han predicado, hermanos, y que yo le preguntaba a Dios antes de hacer mi prédica. A veces cuando, no sé, los que hemos predicado me pueden entender, ¿no? Hay tantos temas que tenemos en la cabeza, ¿no?, que quisiéramos predicar, pero realmente cuando pues oramos a Dios, no sé a los demás, ¿no?, pero a mí sí me dice así como que específicamente qué, ¿no? Porque a veces yo me aferro o se me hace más fácil predicar de algo que yo digo, no, esto está fácil predicar, pero Dios me dice, no, eso no. Y pone en mis pensamientos, hermano, lo que Él quiere que predique, hermanos. ¿Y saben algo? ¿Y saben por qué Dios pone eso en nuestros corazones? Porque primero quiere corregirme a mí y después, hermano, quiere que esa bendición no solamente se quede en mí o en el que predica, sino que también pueda ser de bendición para sus hijos. Amén. Entonces, hoy quiero predicarles, hermanos, del ayuno, de la oración y el ayuno. Le puse por título a la prédica, oración y ayuno, principios básicos de un seguidor de Cristo. No quise ponerle de un cristiano, hermanos, porque fíjense que a veces nuestra mente es chiquita, ¿no? Y somos religiosos. Pero no tiene mucho que una señora ahí en mi trabajo en el taxi se subió y no eran cristianas, hermanos. Eran católicas. Así me dijeron, somos católicas, pero empezó la plática porque escucharon las alabanzas y empezamos a platicar. Pero verdaderamente, hermanos, que la palabra de Dios se cumple. O sea, Cristo no viene por los cristianos, Cristo viene por su iglesia, o sea, por los que hacen su voluntad. Y esas señoras, aún siendo católicas, hacen la voluntad de Dios, hermanos. Tienen un grupo, una casa de oración en su casa. Y saben una cosa que me sorprendió porque creo que tenían más paz que yo, hermanas. De verdad, tenían más paz que yo y su palabra se cumple, ¿no? Donde dice que una luz no puede ponerse debajo de una mesa o debajo de un cajón, sino que se pone en lo alto, ¿no? Para que alumbre donde hay tinieblas, ¿no? Y esa señora me sorprendió, hermanos, porque son católicas, pero hacen la voluntad de Dios. Tienen una casa de oración, ayunan, oran por México, oran por el mundo, oran por las naciones. Y me sorprendió, hermanos, porque muchos de nosotros siendo cristianos no lo hacemos. ¿Cierto o no? Y eso es algo que Dios, no sé, hermanos, que Dios a mí me ha estado demandando mucho. ¿No? La vez pasada y muchos hemos predicado del primer amor, y saben, cuando yo tuve ese primer amor, para mí era un deleite orar, hermanos. Era un deleite ayunar. De verdad, hermanos, se los digo de corazón y Dios lo sabe. No era algo que me pesara, hermanos. Pero hay un tiempo, no sé, en mi vida, hubo un tiempo en mi vida en que me pesa orar, hermanos. Me pesa ayunar, me cuesta tanto trabajo ayunar. Me cuesta tanto trabajo
dejar de comer y hacer la voluntad de Dios, porque ahorita del ayuno que les voy a hablar, a veces uno piensa, hermanos, en su entendimiento, en su conocimiento, en lo que nos han predicado, que muchas veces el abstenernos de alimento es un ayuno que a Dios le agrada, pero saben, bíblicamente hay un ayuno que a Dios le agrada y que muchos creo que no lo hacemos así, hermanos. Entonces, ¿saben algo que a mí Dios me mostró? Que más que ayunar para Dios, yo estaba malpasándome, ¿no? Tal vez por eso a mí me costaba o me pesaba mucho ayunar, hermanos, porque no estaba haciéndolo como Dios quiere que lo haga, hermanos. Estaba haciéndolo como yo pensaba que era mejor, como yo he escuchado, hermano, ¿no? Pero no como a Dios le agrada, ¿sale? Y hay una parte en la Biblia en donde habla del ayuno que a Dios le agrada. No que a mí me agrada, ni el que más me convenga, no, hermanos, que a Él le agrada. Amén. Entonces, Dios puso eso en mi corazón, hermanos. Espero, siempre me cuesta trabajo, ya cuando estoy aquí me siento gozoso de compartir la palabra con ustedes, pero siempre me cuesta un poco de trabajo lo que Dios me da, poderlo transmitir y que ustedes me entiendan, hermanos. ¿Sale? Entonces, y de verdad que Dios es bien bueno, hermanos, porque no se equivoca y Dios va poniendo las cosas, va acomodando las cosas, ¿no? Entonces, ¿sí sabían, hermanos, que la oración nos trae un crecimiento espiritual? ¿Sí sabían? O sea, si alguien se ha sentido, hermanos, estancado espiritualmente, o sea, que ya no avanza, que ya no sigue creciendo, eso es un foco rojo, hermanos, de que su vida de oración no está siendo efectiva, hermanos. Amén. ¿Sí sabían también que es una forma de comunicarnos con Dios? Muchas veces, hermanos, yo vengo de la religión tradicional y la verdad allá pensamos que a Dios lo miramos tan lejos, ¿no? No sé si a muchos que vienen de allá les ha pasado, pero miramos a Dios, o sea, no lo sentimos cerca de nosotros, ¿no? Y muchos venimos con esa idea, hermanos, ¿no? Pero Dios está tan cerca de nosotros, hermano. Nos oye, hermano, nos contesta, se revela, ¿sí me entienden? Y la oración, hermanos, es la única manera en que nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Jesús mismo fue el ejemplo, ¿sí? Y dijo, una oración de Jesús dijo, Señor, que ellos puedan ser conmigo uno solo, así como yo y tú somos uno. De verdad, hermanos, que ayer platicábamos con algunos hermanos que visitamos y yo creo que a muchos nos han llegado pensamientos así de que, ay, Señor, si yo tuviera mucho dinero, no, daría y donaría a la iglesia y le ayudaría a hermanos. Pero ¿saben algo, hermano? Eso no es verdad. Lo único que nos trae esa paz, esa, ¿cómo les puedo decir? Pues sí, esa paz, hermanos, que sobrepasa todo, es tener comunión con nuestro Padre. Porque Él, hermanos, hace que todo a nuestro alrededor fluya de diferente manera. Hace tiempo, hermanos, dice Juan el Bautista, cuando les predicaba a la gente, les decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Hablaba de Jesús. Cuando nosotros realmente tenemos una comunión con Jesús, hermanos, realmente el reino de Dios desciende, hermanos, está en nosotros, habita en nosotros, hermanos, y nosotros miramos las cosas de diferente manera. ¿Cierto o no? Cuando nosotros vivimos, cuando le decía ayer a unos hermanos, cuando vive Juan y no Cristo vive en Juan, realmente sale lo que somos, hermanos. Realmente, dicen por ahí, no sale el cobre, ¿no? Porque estamos viviendo, hermanos, en nuestra carne. Pero realmente vivir una vida en oración, una vida en comunión con Dios, nos hace ver la vida, ver a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo de diferente manera, hermanos. ¿Y saben por qué estoy tan seguro de lo que les estoy diciendo? Porque lo viví, hermanos. Porque un tiempo en mi vida lo viví. ¿Sí? Un tiempo que yo estuve en ese primer amor con Dios, que tenía una vida en oración, una vida en ayuno, como a Dios le agrada, hermanos. Realmente es Dios quien nos pone como, ¿cómo se puede decir? Como una esfera, ¿no, hermanos? En donde nada nos puede tocar, hermanos. Nada nos puede dañar, nada nos puede lastimar. ¿Sí me entienden? Porque es la presencia, el amor de Dios en nuestra vida, llenándolo todo, hermanos. Supliéndolo todo, hermanos. ¿Cierto o no? No sé si algunos aquí han vivido eso, hermanos. ¿No? Pero es algo hermoso, hermanos. De verdad.
es algo hermoso tener una vida en comunión con Dios. ¿Sale? Entonces, el tener una vida en oración, hermanos, nos trae crecimiento. Si has estado estancado, no tienes una vida en oración buena, hermanos. ¿Amén? Es una manera de comunicarnos con Él. ¿Sale? Y trae increíbles respuestas de Dios a tu vida. Saben, hermanos, he escuchado a muchos hermanos que dicen que no han tenido un encuentro con Dios. Una vez una hermana que venía de otra iglesia me dijo, ¿ahí en tu iglesia hacen encuentros? Yo le dije, no, ¿cómo es eso, no? Ella me dice que los llevan como a un, ¿cómo se puede decir? Como a un servicio, ¿no? ¿Mandé? Como un retiro, exactamente, como un retiro, se cantan alabanzas, se dan prédicas y que ahí tienen un encuentro con Dios, ¿no? Pero, ¿saben una cosa, hermanos? No creo que tengan un encuentro con Dios así, sinceramente. No quiero como que esto se haga así como que así lo dijo el hermano. No, hermano, yo lo creo, ¿no? Pero, ¿saben la única manera? Yo le decía a Dios, porque yo me preguntaba, Señor, ¿por qué muchos hermanos nuevos o hermanos ya de tiempo, retrocedemos? ¿Por qué muchos nos olvidamos de lo que tú has hecho por nosotros? Yo sé, hermanos, que bíblicamente, por naturaleza, somos malagradecidos, ¿no? La Biblia habla de todo eso desde el pueblo de Israel, cuando Dios se manifestaba a ellos y por un momento estaban con Él, pero se hartaban y le daban la espalda. Entonces, por naturaleza somos así, hermanos. Pero si hay algo, hermanos, que nos marca a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué habemos muchos que retrocedemos? ¿Por qué habemos muchos que no nos aferramos a ti? Saben, hermanos, yo creo que no todos hemos tenido un encuentro con Dios. Y saben, hermanos, a mí Dios me mostró que la única manera de tener un encuentro con Él es a través de la vida en oración. No quiero decir que sea la única manera, ¿no? Pero sí es como una herramienta, hermanos, porque les voy a decir, les voy a platicar un poquito de ¿por qué mi fe en Dios se afirmó, hermanos? Dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿cierto? Uno no puede amar algo que no ve y que no conoce, ¿no? Pero cuando Dios empieza a revelar a nuestra vida, uno empieza a saber que Dios es verdadero, que Dios es real, que Dios nos ama. Y es algo que tal vez la gente que nunca ha vivido eso suene algo loco, ¿no? Algo fuera de lo normal, pero uno puede enamorarse de Dios aún sin verlo, sin tocarlo. ¿Cierto o no? Yo creo que aquí habemos muchos que estamos enamorados de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, a mí la única manera que yo pude tener ese encuentro con Dios fue porque Él se comenzó a revelar a mí, hermanos, a través de la oración. Porque muchas cosas de las que yo le pedía, en un principio yo las pedía solamente porque las creí en la Biblia, porque las leí y dije, órale, esto sí es verdad, lo creo, ¿no? Y lo tomaba para mi vida. Y Dios empezó a revelar a mí, hermanos. Me empezó a contestar cosas que yo le pedía. En un principio eran cosas pequeñas, hermano, ¿no? Pero ¿saben cuando mi fe se afirmó por completo? Muchos de aquí saben que yo llegué aquí con un matrimonio destruido y que después de un año Dios restauró mi matrimonio. Entonces, hermanos, cuando yo oré durante casi un año por mi esposa, yo oré cosas específicas, hermano. Cosas que yo había leído en la Biblia. Y esto no lo digo para avergonzar a mi esposa, ¿no? Lo digo para gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? Porque mi esposa había conocido a una persona. Y saben, hermanos, en un principio cuando yo no entendí eso, a mí me daba coraje, hermanos. Y una vez un hermano me dijo, ora por él. Yo dije, no quiero orar por él, yo lo quiero matar, ¿no? De verdad, hermanos, porque nuestra carne es lo que nos dice, hermanos, ¿sí? Pero Dios me llevó, hermanos, hasta que un día empecé a orar por él. Y lo hacía ya tanto de corazón, hermano, que le decía, bendícelo, Señor, aléjalo de mi esposa, haz tú la obra. Y le pedía muchas cosas, hermanos. Quítalo que estorba en la vida de mi esposa, permite que ella te conozca, que conozca lo que yo he conocido, ¿no? Y después de un año, hermano, un día que ya no había pues remedio entre mi esposa y yo, ya muchos me lo habían dicho, ¿no? Mi esposa me habló y me pidió perdón
¿Y saben por qué la perdoné, hermanos? Porque yo sabía que no era ella. Porque todo lo que yo le había pedido a Dios en mis oraciones, Él me lo estaba contestando a través de mi esposa. Él contestó todo, hermano, lo que yo le había pedido. Y ¿saben? Unas palabras que me marcaron, hermanos. Me dijo mi esposa al último: quiero ir a donde vas y quiero conocer lo que has conocido. Y yo le pedí eso a Dios, hermanos, que yo quería que ella conociera lo que yo había conocido, que tuviera misericordia de mi familia, de mi esposa, de mis hijas. Y Dios lo había hecho, hermanos. Y ¿saben? Ahí comenzó, hermanos, una fe diferente en mí, hermanos. Dios restauró mi matrimonio, mi esposa comenzó a venir a la iglesia, y después de un tiempo que ya teníamos, pues ya juntos otra vez, porque Dios restauró mi matrimonio, un día en plática, salió eso, hermanos. Comenzamos a platicar de esa persona, y yo no lo sabía, hermanos. Hasta ese momento lo supe. Después de 1 año y medio casi, yo lo supe. Y mi esposa me dijo, le dije, ¿por qué te alejaste de esa persona? Y me dijo, yo no me alejé, él se alejó. Su esposa se embarazó, ya no fue al trabajo, tenía otras cosas que hacer. Su embarazo era de alto riesgo, él tuvo que estar al pendiente de su esposa. Hermanos, de verdad, que yo dije, de verdad que ahí fue cuando yo comprendí y dije, no sé cuántos han leído el pasaje, hermanos, de cuando Eliseo mandan por él, porque le está revelando los secretos, las estrategias del otro rey, y mandan por él, y llegan un montón, hermanos, un montón de soldados contrarios, y entonces el siervo de Eliseo se asoma por la ventana y dice, Señor, son muchos, nos van a matar, ¿no? Ya estaba temblando de miedo. Y Eliseo le pide a Dios que abra sus ojos, hermanos. De verdad que cuando yo leo eso, hermanos, yo le decía a Dios, si pudiéramos ver todo lo que tú mueves cuando uno de tus hijos ora. Si pudiéramos ver, hermanos, el poder que viene del cielo, hermanos, a nuestro favor, de verdad que yo creo que nos costaría menos orar. Si nuestros ojos, hermano, yo le he dicho a Dios, Señor, danos esa oportunidad de poder ver, Señor, cuando oramos, todo lo que tú haces por tus hijos. De verdad que yo creo que creeríamos más, hermano, y oraríamos más con todo nuestro corazón. De verdad, hermano, que ese día cuando Dios, a través de mi esposa, me contestó eso, yo dije, wow, yo pensaba, hermanos, que mis oraciones, pues sí, Dios a lo mejor las atendía, pero pues a veces uno piensa, no, tiene muchos hijos y muchas oraciones, ¿sí? Pero no, hermanos, nuestras oraciones Dios las atiende. Nuestras oraciones son importantes para Dios, y tan importantes, hermano, y creo que la pastora predicó, que Dios las tiene almacenadas en un frasco, hermanos. ¿Sí me entienden? Sí entienden lo que trato de decirles. Hermanos, Dios quiere que oremos. Dios quiere que lo busquemos. Amén. Dice ahí en Lucas 18, del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Ah, no, pero lo van a poner aquí. Les quiero leer una parábola que Jesús mismo, que el mismo Dios le decía a la gente, hermanos, para convencerlos, para persuadirlos de que tenían que orar. Dice ahí esa parábola. Una parábola es un ejemplo con el que Jesús trataba de enseñarles a la gente con ejemplos claros, hermanos. ¿Sale? Eso es una parábola, un ejemplo claro, hermano, palpable de lo que él trataba de decirles. ¿Sí? Y dice que si ese juez le hizo justicia a esa viuda, hermano, ¿cuánto más Dios, que somos sus hijos, nos defenderá? Y no lo hará, y no nos hará esperar, hermanos, como ese juez injusto, ¿eh? Jesús le dice, porque lo hará sin demora, hermanos. Muchas veces
no hemos recibido, hermanos, lo que esperamos, porque no tenemos una vida en oración como Dios nos los pide, hermanos. ¿Sale? Oramos. Y yo le decía a mi esposa, apenas estábamos platicando, le decía a mi esposa, ¿saben una cosa, hermanos? La palabra de Dios es clara y dice que Dios aborrece a los tibios. O eres frío o eres caliente, hermano. O sea, oras bien, porque orar a medias no sirve de nada. Y yo sé, hermanos, porque yo lo he vivido, lo estoy viviendo, yo sé que muchos oramos a medias, hermanos. Porque una oración ferviente se siente, hermanos. Se siente algo diferente. El ambiente en donde estás es diferente, hermanos. Tus palabras, tus peticiones, tu manera de pedir, de clamar es diferente, hermano. Y la verdad, hermanos, a veces yo llego tan cansado del trabajo que oro y a los 5 minutos ya ni sé ni qué estoy diciendo, hermanos. Y yo sé, hermanos, que a muchos nos pasa eso. Ahorita lo vamos a ver más adelante. A muchos nos pasa eso, hermanos. A muchos los afanes de esta vida nos han cansado tanto que hemos quitado la mirada de donde la debemos de tener. Nos ha afanado tanto el ritmo, porque no es nuestro, el ritmo de vida en el que este mundo ya se mueve, hermanos, que por eso aquí al final Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Porque cada vez, hermanos, cada día que pasa, hay menos confianza, menos dependencia de Dios en nuestra vida. Pero Dios no quiere eso, hermano. No, hay muchas citas, hermanos, de oración. Yo estuve buscando muchas, ¿no? Y una dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero a lo mejor aquí, o todos los que somos creyentes, ya lo conocemos todo, ¿no? Por eso ni clamamos a Él ni queremos que nos muestre nada, porque pues ya lo sabemos todo. ¿Para qué más, no? Hermanos, hay muchas cosas, hermanos, ocultas que Dios quiere mostrarnos. Pero no puede mostrárnoslos porque nosotros no lo buscamos. Dios quiere, hermanos, yo cada que me subo aquí, Dios me lo ha puesto así en el corazón. Dios quiere bendecirnos y de verdad que a veces yo le digo a Dios, Señor, ¿cómo? Dime qué quieres que haga, y hermano, y estas son respuestas que Dios me da, hermanos. Estas son respuestas de Dios para mi vida y yo creo que también para la tuya. Porque yo sé, hermanos, que lo que yo vivo a diario, muchos de aquí lo viven. Que las presiones y las cosas de este mundo me han oprimido tanto, hermano, que he dejado mi relación con Dios. ¿O solamente yo lo vivo? Solamente yo vivo de esa manera, hermanos. Dice ahí en el Salmo 145, 18. Dice 18 y 19, el Señor está... Realmente Dios ha contestado y te ha dado todos los deseos de tu corazón. A Dios le gusta, dice aquí su palabra, a Dios le gusta que lo honremos, que lo busquemos, que platiquemos con Él. ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo trato de que se despierte en nosotros, hermanos, porque no crean que, ay, si ya Dios me dio la palabra y no, hombre, yo oro como no, hermanos. Pero eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos. Dios quiere que tú lo busques. Dios quiere que tú te apasiones, hermano. ¿Sabes? Una vez escuché una prédica y este hermano decía que Dios no quiere nuestra oración, hermano. Dios quiere nuestro corazón en la oración. Dios lo quiere todo, hermano. Amén. Entonces, vamos ahí. Algo que yo les decía, hermanos, que a mí me ha afectado, hermanos, y es algo que estos puntos es de lo que quiero hablarles. Muchas cosas de las que me han impedido orar, hermanos, vienen en estos versículos. Dice ahí en 2 de Timoteo 2:4. ¿Ya lo tienen? Desde el 3, vamos a leer desde el 3. Dice, 2 de Timoteo 2:3.
servimos más a los asuntos de la vida civil que al que nos ha llamado, hermanos. Porque sí sabían que desde que fuimos llamados, Dios en su palabra, en muchas citas bíblicas, nos ve como su ejército, como soldados, como milicia, ¿sí o no? Y le dice aquí a Timoteo, toma parte en los sufrimientos con Cristo. Porque un soldado en servicio activo, o sea, un soldado que me sirve activamente, no puede estar enredados en cosas de la vida civil. O sea, en otras palabras, en cosas del mundo, hermanos. Muchos de nosotros estamos enredados con más cosas del mundo que con las cosas de Dios. Nos hemos afanado con tantas cosas, hermanos. Porque yo sé que el sistema del mundo ha sido fuerte, hermanos. Y a muchos nos ha contaminado. A muchos nos ha enredado, hermanos. ¿No? Pero también hay muchas promesas en la palabra. Jesús dice que en este mundo tendríamos muchas aflicciones, muchas cosas, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo, hermanos. Amén. Entonces, muchos de nosotros estamos, hermanos. Yo ayer que platicaba con una hermana, yo le decía que, no sé, ella me decía que igual, con mi esposa yo platiqué y es lo mismo, ¿no? Muchas veces yo ya me siento cansado, hermanos. Cansado, no de Dios, pero sí de muchas otras cosas, que a veces uno piensa que lo hace para Dios, hermanos. Pero estamos tan enredados en las cosas del mundo, hermanos, que ya nos sentimos fastidiados, que ya nos sentimos cansados, que ya no tenemos fuerzas, hermano. ¿Sí? Dice ahí más adelante, en Lucas 21:34, dice, tengan cuidado. Y dice aquí, dice Lucas, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles. ¿Alguien aquí ha sentido que ya es menos insensible que antes? Yo sí, hermanos. A mí antes me conmovían más cosas. No sé, ver a una persona indigente, ¿no? Pero no, muchas cosas me conmovían, hermano. De hecho, yo era bien chillón. Pero de un tiempo para acá, hermanos, mi corazón, y yo le decía a mi papá, bueno, sí, a mi papá, ¿no? Yo le decía, a veces uno piensa, hermano, que Dios nos está haciendo fuerte, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre que Dios nos haga fuertes a que nosotros estemos siendo ya insensibles ante cosas que Dios pone enfrente de nosotros y ya no nos cause nada, hermano. Y saben, y ahora que encontraba esta cita, yo dije, sí, es verdad. Las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, las borracheras, los vicios y muchas otras cosas más han estado haciendo mi corazón insensible, hermanos. No sé si también a ti, hermanos. No sé si tu corazón se está endureciendo, ¿no? Pero eso es malo, hermanos. Eso es malo porque Dios no nos llamó a eso, hermanos. Sí, no, Dios nos tiene que hacer fuertes, pero no insensibles. No ya sin importarnos lo que pase a nuestro alrededor, hermanos. Amén. Y dice aquí, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, Si tu corazón se hace insensible, hermano, tampoco vas a sentir ya la presencia de Dios. Tampoco vas a poder percibir, hermanos, lo que proviene de Dios, porque tu corazón ya está endurecido. Por todas las cosas, hermanos, que hemos permitido que nos contaminen. Entonces, hermanos, esta prédica es para invitarlos a eso, hermanos. A que dejemos un poco los afanes de esta tierra. A que dejemos de preocuparnos por cosas que no valen la pena. De que nos enfoquemos más y busquemos más a Dios en oración. Sale, ahorita les voy a hablar del ayuno, hermanos, rápidamente nada más, porque son dos temas muy grandes, pero creo que ahorita del ayuno, de lo que les quiero hablar, va así muy ligado, hermanos. Amén. Dice ahí en
Quiero leerles, hermano. No, ya no. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Es que si no me voy a tardar mucho y luego me presionan los de la alabanza. Mejor ya así no me voy a tardar tanto. Dice en Santiago 5:16. Por eso, bueno, los que han tomado discipulado saben que somos justos. Y no por justicia propia, sino porque Cristo nos justifica. Y por eso somos justos, amén. Y dice Santiago que la oración fervorosa, en otras versiones dice la oración eficaz, la oración de poder del justo puede mucho, hermanos, ¿no? Dice más adelante, el profeta Elías, fíjense cómo da el ejemplo, hermanos, Santiago, de Elías. El profeta, mismos defectos, con los mismos placeres. ¿Sí me entienden, hermanos? Como nosotros, hermanos, como tú y como yo, con tantas cosas que nos impiden, hermano, buscar a Dios. Pero fíjense lo que dice. Y cuando oró, o sea, ¿sí saben qué es eso, hermano? ¿Sí saben qué es alterar la naturaleza por una oración con fervor, con poder? ¿Tú qué oración has hecho a Dios, hermano, para cambiar algo, hermano? Ya no la naturaleza, ¿no? Ya no, porque ya ellos, muchos, yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, es que Elías era el profeta, no, Josué, no, hermanos, eso lo tenemos que quitar de nuestra cabeza porque Santiago dice que Elías era un hombre como tú y como yo. O sea, ¿qué impide que tú y yo podamos hacer lo mismo? Solamente lo impide nuestra comunión con Dios, ¿no? O más bien nuestra falta de comunión con Dios, ¿no? Porque Josué igual oró a Dios, de hecho lo cantamos en una alabanza, ¿no? Josué oró a Dios y el sol se paró y no sé qué tanto cantamos, ¿no? Hermanos, Josué oró a Dios y el sol se paró hasta que destruyeron a sus enemigos. O sea, ¿sí saben qué es eso, hermanos? Hermanos, de verdad, nosotros debemos hacer cosas para trastornar este mundo. Por eso a veces la gente no cree, hermanos, porque nosotros tenemos la culpa. Porque si creyéramos un poquito, como decía Jesús, como un grano de mostaza, de verdad que haríamos grandes cosas. No, a veces la gente, ya de los cristianos y de Dios y del Evangelio, ya no quiere saber nada, hermanos, ¿no? Y la palabra se está cumpliendo, hermanos, ¿no? Hallará fe, cuando venga Jesús, hallará fe en esta tierra. Hallará gente que aún crea en Él. Hallará gente, hermanos, que aún confíe en Él, que ore, que doble sus rodillas y le pida a Él. Jesús mismo lo dijo, hermanos. Cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. ¿Sí sabían que una vida en donde no hay comunión con Dios tampoco puede haber fe, hermanos? Porque mi fe creció cuando yo le pedí a Dios y Dios se mostraba a mí, hermanos, se revelaba a mí. Es algo en automático, hermanos. Cuando tú le pides a Dios y recibes de parte de Dios, tu fe crece, ¿cierto o no? Porque sabes que Él te está escuchando, porque sabes que Él te está respaldando, hermano. Por eso es necesario, hermano, que nuestra vida en oración cambie. Amén. Dice ahí, bueno, ahí quiero terminar con la oración, hermanos. Y con el ayuno vamos a Isaías 58:1. ¿Ya lo tienen? Esto se lo dio Dios al profeta Isaías. Amén. Porque el pueblo decía que ellos ayunaban, pero que Dios no veía eso. Dios ni se daba cuenta de eso, ¿no? Entonces Dios le da una palabra a Isaías y le dice, el Señor me dijo, me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo, ¿saben, hermanos? Cuando yo estaba leyendo esto, muchas cosas de las que aquí dice, yo las sentí, hermanos.
a veces uno se enorgullece, ¿no? De que yo soy cristiano, ¿no? Y yo conozco la verdad. Y yo conozco lo que Dios puso en su palabra. ¿Sí o no, hermanos? Muchos hemos pensado eso, ¿no? Y les preguntan, y sí, yo soy cristiano. Y fíjense lo que Dios le dice a Isaías, ¿no? Dice, diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos como si fuera un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me pide leyes justas. ¿Saben, hermanos? Se los digo para vergüenza mía, ¿no? Pero yo ayunaba muchas veces así, con disputas, con peleas. ¿Creen que realmente, hermanos, yo estaba agradando a Dios? Hermanos, muchas veces nosotros, y yo no quiero quitarle la intención de que ayunen, hermanos, si han ayunado mal. Lo que quiero es que entiendan lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que a Él le agrada. ¿Cómo es que tenemos que ayunar y que orar como a Él le agrada? No como yo lo estaba haciendo y como pensaba hacerlo, como creo que es mejor. Dice más adelante, ¿creen que el ayuno que me agrada consiste? Ustedes, hermanos, cada quien sabe cómo está su vida delante de Dios, pero la manera en que, como muchas veces yo he ayunado y como muchas veces yo he buscado a Dios no ha sido la correcta. No es como yo pienso, hermano, ni como yo creo que es mejor. Es como Dios lo pide, ¿no? Su palabra, desde la vez pasada se los dije en 2 de Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para muchas cosas, ¿no? Yo he tenido o estoy corrigiendo muchas cosas que he estado haciendo mal, que he estado haciendo conforme a mis criterios, conforme a lo que yo he visto que otro hermano hace, conforme a lo que he escuchado en prédicas, pero creo que Dios quiere que hagamos las cosas conforme a su palabra, porque su palabra fue inspirada por Él, hermano, y útil para nosotros, para muchas cosas, hermano. ¿Sale? Dice ahí, pues no lo es. Visitamos, ella me decía que Dios tiene que cambiar muchas cosas en los hombres de esta iglesia, ¿no? Y yo soy hombre y me enojé y yo dije, ay, sí, ¿y por qué no ustedes no? ¿Por qué nosotros nada más? Y le digo, a ver, ¿cómo qué, hermana? Quiero que me diga cómo qué quiere que cambie en los hombres. Dice que muchos hombres somos machistas, somos autoritarios, hemos utilizado la palabra a nuestro favor, ¿no? Y yo le dije, no, eso es mentira, eso es mentira. Pero saben, hermanos, que hace rato que estaba estudiando esa palabra, quiero leerles lo que es ser un tirano, porque yo dije que acaben con toda tiranía y no sabía qué era eso, ¿no? Y dice que un tirano, dice que es una persona que busca el poder y que gobierna de manera totalitaria, sin limitaciones, y normalmente actúa de forma corrupta y cruel. Busca de su superioridad, de su fuerza y de su poder en relación con los demás. De verdad, hermanos, que Dios nos desarma, hermanos, ¿no? O sea, y creo, hermanos, que aquí habemos muchos tiranos. Creo, hermanos, y saben algo, hermanos, de verdad que Dios me lo decía, porque a veces uno es astuto, ¿no? Y dice, ay, no, si esta palabra se la voy a dar a los hermanos, ¿no? Y me dijo, primero es en tu casa. Eso eres en tu casa. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, eso somos en nuestra casa, hermanos. Y no vamos a poder ser bendecidos, hermano. Dios no miente.
Solamente cuando dejes de ser injusto, de oprimir a los demás, de ser tirano, cuando compartas tu pan con el hambriento, cuando recibas en tu casa al pobre sin techo, y vistas al que no tiene ropa, y socorras a tu semejante, dice su palabra en el 8, entonces brillará tu luz como el amanecer, y tus heridas sanarán muy pronto. Yo te diré, aquí estoy. Yo creo que más claro ni el agua, ¿no, hermanos? De verdad. Muchos de los que estamos aquí, yo mucho tiempo, hermano, le he dicho a Dios, Señor, trabajo como burro de sol a sol. ¿Por qué no me bendices? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Si yo ayuno y te busco y trato de agradarte. Yo creo que, de verdad, hermanos, Dios me respondió. Espero que a muchos de aquí les esté respondiendo. Dios no puede bendecirte, hermano, cuando tú eres, o aunque no seas todo, hermano, con que aparezcas en una de la lista negra de lo que les acabo de leer, con eso, hermano. Ahora, si tenemos 3, 4, 5, todas las cosas, pues estamos graves, hermanos, ¿no? Pero yo le decía a Dios, ¿por qué no me puedes bendecir? ¿Por qué no quieres, Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? De verdad, hermano. Y todavía no acaba la lista, hermano. Dice en el siguiente versículo, si haces desaparecer toda opresión y no insultas a otros. Yo creo que yo tengo una bocota, hermanos. Y Dios lo sabe, hermanos. Y no me avergüenza decirlo porque Dios lo sabe. No, tengo un carácter impulsivo. Y en mi trabajo muchas veces he insultado a otros, hermanos, ¿no? Y dice aquí, si haces desaparecer toda opresión y no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento y ayudas. Yo en un principio que llegué a Dios, muchas veces se los he compartido porque fue algo que marcó mi vida, ¿eh? Yo sí me sentía consentido por Dios porque todo lo que le pedía, Él me lo daba. Yo no daba un paso, hermanos, sin estar seguro de que Dios me lo estaba diciendo, ¿sí me entiende? No sé si muchos lo han vivido aquí o no sé, hermanos. Pero dice aquí la palabra de Dios, yo te guiaré constantemente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado y como un manantial al que no le falta el agua. Hermanos, durante mucho tiempo he padecido de la cintura, de la espalda, de la columna. Ya fui con un quiropráctico y se me quita unos días y otra vez me vuelve a dar. Y saben, aquí dice, yo daré fuerza a tu cuerpo. Creo que si tienes alguno de estos síntomas, hermano, no estás agradando a Dios. Si tienes debilidad, si tienes cansancio, si alguno de estos síntomas, hermano, estamos haciendo las cosas mal delante de Dios, hermano. Dios quiere bendecirnos. Siempre se los he dicho porque a mí Dios me lo ha dicho. Yo quiero bendecirte, Juan, yo quiero bendecirte. Es más, hermanos me lo han dicho, Dios quiere bendecirte, hermano. Y yo decía, ¿y luego entonces? ¿Dónde está la bendición? Hermano, la bendición no puede llegar porque yo he estado haciendo las cosas mal. Yo de verdad, hermano, espero que con esta palabra tú puedas comprender, hermano, que la manera en que Dios quiere que lo busques no es la manera en que lo hemos estado buscando. Que la manera en que hemos estado ayunando. ¿Sí saben para qué es un ayuno, hermano? ¿Sí saben o no saben? No es, una vez el pastor nos los dijo y es verdad, hermano, ¿no? No es como para hacerle así manita de puerco a Dios y que Él nos cumpla lo que le pedimos. No, hermano. El ayuno nos sirve para que tu carne mengüe, ¿sí? Para que sujetes a tu carne, hermano.
¿Saben por qué a muchos nos cuesta trabajo ayunar? Porque nuestra carne está a flor de piel, hermano. ¿Sí me entienden? No se sujeta, hermano. Jesús mismo una vez le dijo, creo que a sus discípulos, ¿no? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se rebela, hermanos. Amén. Pero no es imposible, hermano. No es imposible. Para Dios, dice la palabra, que todo es posible, hermano. ¿No? Nosotros hemos creído en un Dios vivo, hermano. Solamente que los afanes de esta vida, fíjense que la parábola del sembrador dice que yo también estudiando todo esto del tema, hermanos, leí. A ver, vamos a ver la parábola del sembrador. Mateo 13:18. Y ya con eso ya casi voy terminando. Es en serio, ya habrá que no. Mateo 13:18. Les voy a leer desde el 18 porque es cuando Jesús les explica las parábolas a sus discípulos. Y les dice, escuchen pues. Porque seguimos, ¿no? Porque hay muchos que nada más vienen y sí escuchan el mensaje y les gusta, pero viene el maligno y dice la palabra y ya jamás regresan, hermano. Muchos hemos permanecido aquí, hermano, ¿no? Pero muchos otros renunciamos porque a causa del mensaje vienen pruebas a nuestra vida. Y muchos retrocedemos, hermanos, ¿no? Yo le decía a Dios, creo que esas dos las he pasado, Señor, ¿no? Pero creo que la 3, estoy así como que aún tambaleándome, hermanos, porque los afanes de esta vida, las riquezas de este mundo, han estado ahogando la semilla, hermanos. Y muchas veces por eso me he sentido ya cansado, me he sentido fastidiado, he renegado de Dios, hermano, como su pueblo Israel lo hacía, ¿no? Le he dicho, Señor, ¿qué quieres de mí? Ya no puedo más, ya no aguanto más. Y Dios me dio esta palabra, hermanos. No sé si tú estés igual, hermano. No sé en qué etapa estés de la parábola del sembrador. No sé tu vida, hermano. Tú la sabes. Tú y Dios la saben, ¿no? Pero quiero que esto lo entiendan, hermanos. Quiero que comprendan que Dios quiere que lo busquemos en oración, como cuando tuviste ese primer amor. Si alguno de aquí no ha tenido ese encuentro con Dios, comienza a experimentarlo, hermano. Comienza a orar, comienza a ayunar, como hoy Dios nos enseñó, para que puedas comenzar a tener ese encuentro con Dios, para que Él pueda empezar a manifestar su poder, su gloria en ti, para que Dios pueda comenzar a enamorarte, a afirmar tu fe en Él. Y para los que ya hemos tenido ese encuentro y hemos tenido ese primer amor y nos hemos olvidado por todas las cosas que ya les dije, hermanos, volvamos, hermanos, volvamos, porque realmente, y de verdad que era una palabra así que ya dice la palabra ahí, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Hermano, muchos nos hemos conformado. Hemos creído que lo que Dios nos ha mostrado lo es todo y no, hermanos, estamos bien mal. Yo creo que nunca vamos a terminar de conocer a Dios, ¿no? Y no, muchas veces mi esposa me decía, no, es que cuando vivíamos en San Miguel fue porque no vivíamos aquí con nuestra familia. Y saben, hermano, yo tenía esa duda en mi mente. Yo le decía, sí, Señor, sí, porque nos regresamos allá a la casa, porque yo ya no trabajé en una fábrica, ¿por qué? Y no, hermanos, no, eso es mentira. Eso no es verdad. Lo que hacía que cuando yo viví en San Miguel
me sintiera en paz, me sintiera a gusto, me sintiera bendecido, era mi comunión con Dios. No las circunstancias que me rodeaban, hermano. Porque entonces nosotros seríamos así como dice la Biblia, como niños fluctuantes, ¿no? Que si estoy aquí ahorita me siento bien, y mucha gente por eso viene a una iglesia y se siente bien, se queda, pero le hacen algo y se va. Porque se mueven conforme a sus emociones. Pero cuando realmente hay una comunión, hermano, con Dios, no importa si el mundo se está cayendo a pedazos, de verdad. No importa, hermanos. Tú tienes tus ojos bien puestos en Jesús. Y tú haces descender el reino, hermanos. Porque es lo que a mí Dios me mostró en ese tiempo. Tú haces descender el reino de Dios a tu vida y a los que te rodean. Y realmente se cumple la palabra. Tú eres luz en medio de las tinieblas, y en donde te paren, ahí va esa luz. Porque esa luz ilumina, hermano, en medio de las tinieblas. Y esa luz está en ti, que es Jesucristo. Amén. Entonces, no hay excusa, hermano. No es la circunstancia, no es la iglesia, no es tu trabajo, no son los compañeros. No, hermano, eres tú. Eres tú y tu falta de interés por Dios. Eres tú y los problemas del mundo te han agobiado. No es lo que te rodea, hermano. Amén. Esa es la palabra, hermanos. Que Dios los bendiga. Busquen a Dios. Si alguien, hermanos, siente que no ha hecho las cosas bien, si alguien quiere pasar al altar, si alguien quiere pedirle perdón a Dios, si alguien, no sé, hermano, dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a orar. Bendito Padre,